Bueno, ante todo, para los que todavía no están en tema, ¿nos podés explicar vos bien, porque vos conoces mucho este tema y también lo sabés bajar, qué es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Porque el gobierno sacó esta resolución, después ayer quiso aclarar algunas cuestiones, algunos puntos. Hoy concretamente, ¿qué es lo que se sabe sobre las últimas determinaciones del gobierno a través de la Superintendencia de Salud? Bueno, la verdad que se sabe que están volviendo atrás porque obviamente esa resolución era muy perjudicial para el usuario. Tenemos a un superintendente que se ocupa de resolver los problemas de las empresas y de los Mm, empresarios de la salud, sean sindicalistas o los empresarios habituales de las prepagas, pero no de resolver el problema del usuario. Al contrario, le pone con estas resoluciones este, impedimentos para acceder a las prestaciones. Lo cierto es que en un momento, para los planes cerrados de las prepagas, estamos hablando, se estableció que si el médico que prescribía la medicación o los estudios no estaba en la cartilla, la prepaga podía no dispensarte o no autorizarte el tratamiento. Todos sabemos que en el último año las cartillas perdieron a muchos de los profesionales, casi el totalmente. 35% de los profesionales se bajaron del sistema porque las prepagas, a pesar de la enorme suba que hubo para los usuarios del sistema en el último año y ahora ha comenzado otra vez las cuotas a superar la inflación, eh, pagan muy poco. Una consulta la están pagando entre 7.000 y 12.000 pesos. Es un Mm, valor muy bajo respecto de lo que cobra habitualmente un claro, profesional que como una consulta privada te cobra de 30.000 pesos a más. Entonces, muchas personas decidimos tener nuestro propio médico, el que nos viene atendiendo, el que nos conoce, el cardiólogo, el médico de cabecera, el especialista que vos por ahí más usás. totalmente. Entonces, pagás la consulta que le resulta la obra social, porque tiene menos gastos, no le está pagando la consulta él al médico, pero obviamente el médico está matriculado para poder recetar, para poder expedir la receta del medicamento, del estudio. No entiendo por qué la superintendencia tiene que restringir algo que por ley el médico está autorizado a hacer. Claro. Eh, Esto era un escándalo porque claramente iba a congestionar el tema de los turnos, que ya tienen muchos problemas en la medicina prepaga, iba a congestionar las guardias, porque cuando vos no consigas el turno de los médicos de tu cartilla para que te transcriban la receta, iba Totalmente. a una guardia y decir, miren, yo necesitaría que tengo esto y necesito que me transcriba esto. Entonces, no tiene un sentido porque aparte son medicamentos en general de uso crónico, que no es la Claro. medicación que vos te cambia todos los meses, no es Mm. medicación de alto costo. Es un hecho que por ahí con gripe vas al médico del laburo y te recetó y bueno, no, tenés que ir a la urgencia, con lo cual era Mm. una locura total. La superintendencia se dio cuenta de que había cometido un grave error. Ellos dicen que nunca tuvieron la intención de que la norma abarcara los medicamentos crónicos, pero la norma no aclara eso. No, claro. Yo el lunes hablé con alguien de la superintendencia, un funcionario importante, que me llamó para aclararme esto, y yo les pedí que hicieran una rectificativa de la rectificación de la resolución que ha tomado la superintendencia. Ha salido un comunicado, no ha salido todavía la resolución, Claro, donde formalmente no, todavía especificar rige el anterior, entonces, exactamente, formalmente. donde van a especificar las patologías que tendrían este sistema. Mm, Pero tiene que ser muy claro, porque claro. si se deja la potestad de las prepagas, una prepaga puede decir, no, yo cierro. Algunas ya prepagas se están avisando a los asociados que no entran dentro de este régimen, los planes, qué planes cerrados no entran. Bueno, eso es Claro. importante. Ahora,
necesitamos que estas cosas no sucedan, porque estamos Mm, hablando de imponer una resolución que tiene vigencia a partir del momento en que se toma y la gente tiene recetas y no puede cambiar todo en 5 minutos como lo hace el funcionario que hace la resolución. Así que hasta ahí estamos. Esto es grave, puede entenderse en medicamentos de alto costo. En general son medicamentos que tienen 100% de cobertura y que tienen autorización previa mm, por parte de las obras sociales, te piden que le manden los estudios para justificar esto. Todos sabemos quienes han tenido o tienen alguna patología o un familiar o un amigo que es un trámite engorroso, pero también hay que decir que a veces hay mucho fraude, estamos hablando de tratamientos que son de 5, 6, 10 millones de pesos, que por supuesto tienen que tener, se deben dispensar y se tienen que tener todos los claro, elementos para eso. Pero claro, claro. serían muy pocos casos, no es lo general. Y la otra resolución a la que vos te referiste, que en esa no hubo ninguna rectificación, Ah, es el ¿no? tema de que Mm, los monotributistas van a ser discriminados porque las obras sociales y la medicina prepaga van a decidir si te quieren o no. Entonces, los monotributistas que tienen que pagan las más bajas categorías seguramente van a ser discriminados, le van a pasar lo que le pasan a las personas mayores que toda la vida aportaron a una prepago, a una obra social, cuando cumplen 65 años, nadie los quiere atender. Las obras claro, sociales le dicen, nosotros no aceptamos jubilados, entonces se tienen que ir al PAMI. Entonces, esta discriminación que hoy la sufren los mayores y lo saben, porque incluso en la desregulación que Sturzenegger hizo, no han puesto a los jubilados. El jubilado aporta al PAMI, no, aunque después tenga una prepaga, no puede llevarse esa plata y pagar la prepaga. Y eso es mm, sumamente injusto y discriminatorio. Ahora va a proceder con los monotributistas, porque es muy probable que como les cuesta caro, es decir, lo que aportan seguramente es menor del gasto que consume en salud, no los van a querer. Y claro, rompiendo algo que tiene el sistema argentino, que es la solidaridad, porque acá el que más totalmente. aporta y el que menos aporta tienen la misma prestación garantizada por el PMO. Totalmente. Además, hay que decir algo, ¿no? Digo, vos hacías el paralelismo con los jubilados, ¿no? Que entran en una edad justamente de vulnerabilidad por su salud, por los requisitos que empiezan a tener, porque el sistema los empieza a excluir. Y con el monotributista a nivel económico pasa algo parecido, porque son personas que ya de por sí no tienen la protección de estar en blanco, de no tener la obra social, etcétera. Y ya el propio sistema te está diciendo, no, la verdad es que te vamos a excluir, ¿no? Y es muy fuerte porque esto está siendo avalado desde el Estado. Así es, y todos sabemos que hoy los monotributistas son mucho más que los trabajadores en blanco. Claro, totalmente. Es una modalidad que se impuso en los 90 y que se fue como generalizando, y el propio Estado, digamos, tiene esa modalidad de contratación. Sí, Entonces, totalmente. a mí me parece que es muy grave esto, porque no puede ser que se elija a quién se va a atender. Y esto básicamente va a ser un problema Mm, grande para los monotributistas y para el sistema público, porque si a claro, vos no conseguís que una obra social o la medicina prepaga te dé el carnecito para atenderte, vas a terminar en el sistema público, digamos, generando una nueva demanda que a veces no se puede responder debidamente. Estuvimos el día lunes en la Comisión de Salud de la legislatura, justamente por el tratamiento del presupuesto, y uno de los temas que surgió en varias exposiciones, la mía, pero la de otros legisladores, es justamente la demora en los turnos y los sí, problemas estructurales que tiene el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una oferta enorme, que es uno de los que te diría que es el mejor sistema de salud de la Argentina, que tiene capacidad para atender a su población, pero también puede atender más.
y sin embargo están colapsados los turnos. Mm, Mucha gente, digamos, tiene lista de esperas de operaciones de más de casi 8.000 casos. claro, Entonces, vamos a seguir colapsando el sistema, un sistema que necesita, por supuesto, que se trabaje en conjunto y que no se lo siga estresando, ¿no? Como totalmente. va a producir medidas de este tono. Y uno recuerda, ¿no? Algún empresario de la salud que decía, bueno, nosotros no queremos atender a todos, queremos atender a algunos que son los que Mm. más recursos tienen, pero la salud tiene que ser atendida porque el sistema es solidario para todos. Y hoy las obras sociales y las prepagas están en un plano de igualdad y deben cumplir ambas con este propósito. Claro. Y ahora, ¿por qué te parece que se están dando este tipo de resoluciones? ¿No? Digo, a principio de año habíamos tenido la liberación de lo que era el aumento de precios. Después el gobierno, digo, el único gesto que tuvo hacia tal vez el que tiene que pagar fue ese tope que había puesto a la liberación de precios, pero después los precios se volvieron a liberar y ahora estas dos nuevas resoluciones, ¿no? Digo, ¿qué es lo que ves vos en líneas generales respecto a la política que tiene el actual gobierno respecto a la salud? Y ya no digo la salud pública, ¿no? Porque acá en este caso también es hacerle un guiño a la salud privada, es la salud en Yo, general. yo creo que, como te dije al principio, tiene más intenciones de resolver los problemas de los empresarios de la salud, sea Mm, sindicalistas o los empresarios de las prepagas, que resolver el problema de la gente. Y a las medidas que vos dijiste, porque en su momento se hizo que se retrotrajeran, que se devolviera mm, el dinero, bueno, nada, yo conozco muy poca gente a que se le devolvió algo de la cuota que había pagado, sí, y sí. eso duró muy poco, digamos, fue para un jueguito para la tribuna, Mm, porque enseguida volvieron atrás, permitieron que las prepagas siguieran aumentando más allá de la inflación, cosa que hoy está sucediendo, pero aparte tomaron otras medidas, con el ATMAT, por ejemplo, una cantidad enorme de medicamentos que antes tenía la cobertura de la prepaga, de la obra social, fueron excluidos de los listados y pasados a venta libre. Cuando un medicamento es de claro, venta libre, la obra social, la prepaga, no tiene obligación de reconocerte una parte del precio final del medicamento. Y no estamos hablando de medicamentos que no tienen uso, estamos hablando de mm, medicamentos que consumimos habitualmente. Un ejemplo es el omeprazol 20, por ejemplo, que fue excluido de los medicamentos que tenían cobertura y pasó a venta libre. Así hay claro. muchos medicamentos y eso hace que vos, aparte de toda esta carga, tengas que sacar más plata de tu bolsillo para pagar ese medicamento, aumentando el gasto del bolsillo para la salud. Y esto afecta a todos, por supuesto, pero fundamentalmente a una clase media que está golpeada, que ya Mm. no da más y que bueno, se la sigue castigando a los jubilados también porque entraron dentro de esto y un montón de medicamentos que tenían una cobertura se la quitaron. Claro, totalmente. ¿Y hoy qué ves? Vos has analizado siempre muy bien lo que es el sistema público de salud, ¿no? Pero ¿qué, qué ves sobre ese sistema público de salud hoy? Pero también cómo analizás el sistema de salud privado, ¿no? Un poquito ya me contabas recién cuando contabas, por ejemplo, lo que cobran los médicos, ¿no? De las prepagas, pero si tenés que hacer un análisis, ¿no? General vamos a hacer la analogía justamente de la salud de la que gozan hoy ambos sistemas. ¿Qué nos podés decir? El sistema de salud está con problemas, sea público, sea privado. En realidad todo el sistema es público, más allá que los efectores, quien da el servicio, pueda ser una empresa privada. Tienen problemas muy serios. Argentina invierte una cantidad considerable de su Producto Bruto. Ahora este año ha bajado, pero es alrededor del 10% del Producto Bruto. Y sin embargo, si vos lo comparás, por ejemplo, con algunos países vecinos que invierten menos porcentaje del Producto Bruto en salud, tenés que la Argentina tiene peores indicadores de mortalidad, Ah, índices de vacunación, cobertura de mm, vacunación, etcétera. Entonces, es preocupante porque hay un sistema que al que se le ponen recursos, siempre en salud igual te digo que los recursos faltan, pero
digamos, no es que es un problema solamente de recursos, es un problema también de cómo está estructurado el sistema, Claro. y eso es lo que hay que discutir. Pagamos medicamentos, hace pocas semanas salieron varios informes sobre el precio de los medicamentos en Argentina y en el mundo. Nosotros hablamos de medicamentos genéricos, pero en la Argentina no existen los medicamentos genéricos. Los medicamentos no tienen los estudios de biodisponibilidad y de biodiversidad que garantizan que un medicamento genérico tenga su medicamento genérico. Es decir, que más allá si es de una marca u otra, todos te hacen el mismo efecto. Ese análisis no está en la Argentina. El análisis que se hace en la Argentina es que tenga la misma cantidad de droga. Pero eso Es una no locura. pasa porque vos, para asimilar esa droga a través del estómago, necesitas buenos elementos que puedan hacer esa conducción. Y los medicamentos no son todos iguales, los médicos lo saben. Acá se habla de genéricos, pero no existen. Acá se habló de una ley de genéricos, pero nunca se impusieron los medicamentos genéricos. Entonces, Argentina paga medicamentos mucho más caros que lo que se pagan en Estados Unidos. Estamos hablando de los medicamentos crónicos, ¿no? Sí. La pastilla para la presión, para que la gente entienda, para el colesterol, para esos medicamentos de uso común, los antibióticos, que en Estados Unidos, que en España y que en países vecinos. Entonces, Argentina tiene que empezar a discutir una ley de salud que incluya medicamentos, que incluya el rol que tiene que tener la medicina prepaga, que vaya un seguro de salud para las enfermedades de alto costo, porque es cierto que es un problema, porque la medicina avanza, la ciencia avanza, hay medicamentos que hoy pueden salvar la vida de las personas o mejorarle la calidad de vida en un tiempo prolongado. No estamos hablando de un mes ni de 2 meses, sino en años, de ganar años, y que son muy caros. Pero también es importante que a través de un seguro de salud con compras públicas unificadas para el sector público y el sector privado, bajemos los costos. Esto lo están haciendo todos los países. Argentina sigue discutiendo leyes de enfermedad, ¿viste? En el Congreso buscás y no hay leyes de salud, una ley de salud que abarque toda esta temática. Se habla siempre de leyes de enfermedad. Entonces, tenemos que cambiar la cabeza y tenemos que dar esta discusión. Sin el interés de los privados, que es el que parece que el gobierno viene a resolver, y sí con el interés de todos los argentinos. Si mejora el sistema público de salud y el sistema privado, vamos a tener mejor calidad de vida todos. Y hay que invertir en eso que es central, que es la prevención, la atención temprana, a tiempo, que a veces el sistema, por estas cosas que se le ponen, esos obstáculos, no lo hace. Claro, totalmente. Graciela, siempre sos muy clara para explicarnos y para hacernos entender lo que está ocurriendo. Acá hay mucha gente que va contando también sus experiencias, experiencias que ya están teniendo, lamentablemente, con la medicina, con la salud, con las prepagas. Así que bueno, esperemos que obviamente esto pueda en algún momento revertirse, que llegue la rectificación y bueno, veremos qué pasa también con los monotributistas. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias, Agustina, y vamos a seguir siguiendo los casos, y a la gente que nos está viendo y escuchando pueden escribirme a mis redes, yo contesto, y si podemos dar una mano para ayudar en algunos casos que a veces son dramáticos, Totalmente. lo vamos a hacer. Totalmente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Graciela. Te mando un abrazo. Adiós.